Ahora nos La vamos grabación, así. para acá. Iniciar grabación. Listo. Listo. Vamos a volver a encargar. Bien, buenas tardes. Vamos a desarrollar lo que sería la segunda sesión virtual del diplomado sobre la nueva escuela mexicana. En la sesión pasada se trabajó sobre derechos humanos, dignidad, y en esta ocasión vamos a abordar este tema, que es teoría del desarrollo humano. Bueno, mi nombre es Vicente Paz Ruiz, trabajo en la unidad UPN 094 Centro, y la intención de esto es que nosotros, como profesionales de la educación, intentemos comprender la organización de una nueva propuesta curricular de este marco nacional en los diferentes espacios donde hemos estado presentes, consejos técnicos, reuniones de trabajo en escuelas secundarias, primarias. Nos hemos dado cuenta que el trabajo que se hace está en la parte alta, está en la rama, está ya en la parte operativa, pero a todas esas ramas que vendrían siendo el trabajo ya operativo, se requiere darle sentido a partir de un eje común. El eje común es un tronco y a su vez la raíz. Esto es lo que se empezó a hacer en la sesión pasada. Se les dio la base epistemológica que rige esta propuesta, y en esta oportunidad nosotros desarrollaremos un poco algo que creo que es uno de los fondos que es necesario que se comprendan para darle sentido a esa parte operativa que se está empezando a presentar en las escuelas, y tenga una mayor significancia para el trabajo, un mayor significado para el trabajo real. Entonces, es por eso que vamos a trabajar la teoría de desarrollo humano. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver tres temas, tres grandes subtemas. Uno va a ser algo de teoría económica, otro va a ser derechos humanos, la vida, libertad, educación, y tercero, vamos a pasar a lo que es libertad, agencia y capacidades. Bien, ¿de dónde surge toda esta propuesta? Bueno, no tiene por qué ser necesariamente como se va a plantear, pero la forma en que se ve la génesis de esta propuesta tiene que ver con una tensión internacional, una tendencia internacional en el desarrollo de las libertades, y eso es una forma en que nosotros podemos percibir el sentido de la educación. ¿Para qué la educación? Aquí estaríamos hablando de para qué la educación. Entonces, estos tres elementos, lo económico, los derechos humanos y la libertad, nos darán el sentido de para qué la educación. Entonces, vamos a comenzar con algo de teoría de economía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, la economía siempre se ha entendido como un sistema de producción, comercio, distribución y consumo de bienes en una sociedad. Es algo en lo que vivimos, pero como todo, el estudio teórico de esto desarrolla una ciencia, que es la economía. Es por eso que vamos a ver al menos tres corrientes del pensamiento de la economía. Vamos a ver la riqueza como finalidad,
vamos a ver la riqueza como medio y lo que es el desarrollo humano. Dentro de las tres teorías, hay una infinidad de teorías, pero vamos a centrarnos en tres. Son dos contrastantes y una tercera que sirve de base al trabajo que estamos realizando ahorita. Uno es el mercantilismo. O sea, ¿qué es el mercantilismo? Bueno, esta teoría nos dice que la riqueza de un estado, de un país, está en su capital, o sea, en lo que logra acumular como capital, incluso como oro. Y esta riqueza se generará a partir de tener un comercio favorable, lo que actualmente y desde entonces se le conoce como balanza comercial. Aquí en esta corriente se desarrollan medidas proteccionistas del mercado y es muy controlada por el Estado, o sea, tiene un control de Estado. Entonces aquí las palabras clave que se vienen desarrollando son mercados y la industrialización. O sea, yo genero productos, abro mercado y a través de la venta de lo que voy produciendo voy acumulando riqueza. Esta forma de pensar la desarrollan españoles como del mercado y franceses como Colbert. Pero es curioso porque tiene mucha influencia, sobre todo en el ámbito anglo. Otra corriente de pensamiento económico es la fisiocracia. Esta nos dice que la riqueza de un estado está en la tierra, en la producción de alimento y minerales, o sea, en lo que la tierra da. Y para ello se requiere de una propiedad privada. La economía debe ser libre, natural, sin participación directa del Estado. Entonces, François Quesnay es quien desarrolla esta idea y es uno de los ilustrados. Entonces, estas dos ideas, si bien son contrastantes en que una es controlada por el Estado y el otra no, en que uno se basa en el comercio y otra en la producción de la riqueza de la tierra, tienen en común que no toman en cuenta a los ciudadanos, a las personas, vaya, sino solamente a los procesos de producción y de comercialización. Entonces, eso es muy relevante porque nos estaría dando una idea de que la riqueza es el fin. O sea, toda esta actividad comercial tiene un fin que es la riqueza. Una idea diferente, no tan diferente en los procesos, pero sí en los fines, es el liberalismo. En esta idea, la economía se rige por una mano invisible, lo que es el mercado. El Estado no debe de participar en ella. Entonces, se genera la libre competencia y cada individuo, al buscar su beneficio, o sea, el principio egoísta, beneficia a los demás. Entonces, esto lo hemos escuchado mucho, de que si las grandes compañías se benefician, van a beneficiar a las personas que trabajan con ellos, o sea, tiene ese sentido. Sin embargo, aquí hay un cambio de forma de entender a la economía, porque nos dice que la riqueza es el medio para mejorar el nivel de vida de la población de una sociedad. Entonces, la economía ya no tiene como finalidad la riqueza por sí, sino que la riqueza es un medio para mejorar el nivel de vida de la población de una sociedad. Esto lo desarrolla sobre todo Adam Smith. Y resulta que el autor de referencia que vamos a trabajar durante esta presentación es admirador de Adam Smith. Bien, vamos a intentar entender qué es una economía que tiene a la riqueza como finalidad. Los elementos que la componen, pues ya veíamos que es la balanza comercial positiva, la industrialización, en el caso podría ser la producción de alimentos,
Y de todas formas se dice que la riqueza de un país se mide por su Producto Interno Bruto, o sea, por la riqueza que acumula. O sea, en sí la riqueza es la finalidad. Entonces, países con un PIB, o sea, con un Producto Interno Bruto alto, serían los más ricos. Y aquí en pantalla vemos en negritas las 10 economías más importantes del mundo, o sea, las que tienen mayor ingreso bruto, o sea, mayor producto. Ahí los vemos: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, no pierdan de vista a este país, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, y ahí está Brasil. O sea que la predicción del BRIC está en pleno. Aquí nada más falta Rusia, que es la economía decimotercera, pero está el BRIC: Brasil, Rusia, India y China. Entonces, esos son los países con mayor eh, Producto Interno Bruto, con mayor riqueza. Uh-huh. Vemos en azul que está México como una cerquita de las potencias. Andamos en el lugar 14, ya rebasamos a los de nuestra madre patria, ya rebasamos a España. Y vean hasta dónde se va Argentina, y más aún hacia dónde se va Chile. O sea, quiere decir que su Producto Interno Bruto, su riqueza, es menor en una buena proporción con nosotros. Ahora, fíjense bien en este, en esta diapositiva, en donde está en negritas y en colores. Vemos que ahí hay otra clasificación. Ahí dice que la riqueza de un país se mide por su índice de desarrollo humano. ¿Qué es eso? Pues bueno, vamos a platicar de él posteriormente. Y en esta forma de pensar, la riqueza no es el fin, sino es un medio. Entonces ya no se mide la riqueza de un país, ya no se mide por el Producto Interno Bruto, sino por el índice de desarrollo humano. Entonces, cuando hablamos de un país desarrollado, no hablamos de un país que necesariamente sea el que tiene mayor ingreso bruto, sino el que lo mejor lo distribuye para el bienestar de sus ciudadanos. ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para decir que se tiene un índice un índice de desarrollo humano alto? La educación, la salud y la esperanza de vida. O sea, cuando se calculan esas tres variables, educación, salud y esperanza de vida, nosotros vemos que la riqueza sirve para eso. Y hay otra medida, el índice de Gini, que nos dice que eso también tiene que ver con la desigualdad de ingresos. O sea, sí, un país puede tener muchos ingresos, pero no necesariamente estar bien repartidos. Y eso es lo que se presenta en el índice de desarrollo humano. Entonces vean, estos son los países más desarrollados, pero teniendo el desarrollo un referente en el desarrollo humano, a eso se refiere. Los países más desarrollados son los que desarrollan más la relación de beneficio de su riqueza con sus ciudadanos. En primer lugar está Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos, le decíamos Holanda, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur y Dinamarca. Esos son los 10 países que tienen mayor desarrollo humano. En verde está Estados Unidos, Alemania y Canadá. Si nosotros los vemos acá, están dentro de las 10 economías más importantes por Producto Interno Bruto. Quiere decir que esos tres países, Estados Unidos, Alemania y Canadá, tienen una distribución de riqueza y un desarrollo equilibrado, alto, muy alto. Ahora vean a Chile, Argentina, México. Se invirtió. Si recuerdan que Chile estaba en la parte baja. Era la economía 43, Argentina la 24 y México la 14. Pues con desarrollo humano está volteado. Chile tiene mejores condiciones para ser ciudadanos en América Latina. Le sigue Argentina. México está muy alejado y después está Brasil.
Recuerden que Brasil está dentro de las 10 potencias mundiales en Producto Interno Bruto. Entonces quiere decir que esta riqueza no se distribuye, no tienen un desarrollo humano alto. Y es impresionante el equilibrio que tiene Chile, porque es la economía 43 y es el país 42 en IDH. O sea, es algo envidiable, la forma en que lo hacen. Ahora, vean en rojo el número 5 a la India. Es, vaya, es una potencia mundial en producción. Veanla, es el quinto país con el mayor ingreso bruto, o sea, con la mayor riqueza. Y sin embargo, en su desarrollo, en su IDH, en su desarrollo humano es el 132. Quiere decir que aquí, vaya, hay un desequilibrio impresionante. Uh-huh. Y esto nos da un ejemplo de que cuando la riqueza es un fin, se puede tener un lugar muy elevado por Producto Interno Bruto, pero cuando la riqueza es un medio, países como la India tienen un serio problema. Su distribución de riqueza no da. Uh-huh. Entonces, esto es parte fundamental de lo que sería, vaya, cómo medir la riqueza de un país, pero cuando ésta se reparte para darle bienestar a sus ciudadanos. Entonces, es por eso que la ONU crea este índice de desarrollo humano, tomando en cuenta 3 variables. ¿Quién propuso estas variables? Bueno, estas variables las propuso un pakistaní y un bengalí, diría un indio porque es de la India, pero es bengalí, sigue siendo de la India. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las variables que usa la ONU? Pues ya las dijimos, la esperanza de vida, acceso a servicios de salud y grados de escolaridad. Entonces, la riqueza de un país es un medio para dar vida digna, larga y saludable a su población. El desarrollo humano es el proceso de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. O sea, un desarrollo humano es aquel que ofrece mejores condiciones a sus ciudadanos. Y hay 4 niveles, que es muy alto, alto, medio y bajo. Muy alto, ya vimos que están los primeros 10, Noruega, Estados Unidos, Canadá. Chile está dentro de los países que tienen un desarrollo humano alto. Muy alto, perdón. Alto está Argentina está en la rayita. Hace unos años Argentina estaba en muy alto, ahorita está en alto, y México siempre ha estado ahí, a media tabla. Es alto, al igual que Brasil. Y medio, vean, la potencia económica número 5 tiene un índice de desarrollo humano medio, que es la India. Y pues bueno, todos sabemos que en América la economía más golpeada es la haitiana. Entonces su índice de desarrollo humano es bajo. Es bajo. Entonces, este índice de desarrollo humano, les decía que fue creado por la ONU, mide esas 3 variables que ya hemos dicho, educación, salud y esperanza de vida, y lo coordina para poderlo hacerlo realidad el pakistaní que está arriba, Mahbub Haq. A ver si ustedes lo pueden repetir 3 veces. Uh-huh. Él aporta al plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo junto con Amartya Sen. Ya le suena más común, Amartya Sen. Entre ellos generan los criterios y los cálculos, porque son cálculos matemáticos fuertes, de cómo estas 3 variables no son útiles para medir el desarrollo de un país. Entonces, vean, aquí hay una diferencia muy fuerte. Una cosa es que un país sea rico y otro que sea desarrollado. La India es rico, pero no es desarrollado. Uh-huh. Entonces, Chile es un país que diríamos que es poco rico, pero es muy desarrollado. Entonces, el desarrollo humano es la cantidad de opciones y su capacidad para acceder a ellas que tiene una persona en su entorno para su aprovechamiento. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. O sea, el desarrollo humano es la cantidad de opciones. Así es como lo define Amartya Sen. Uh-huh. O sea, tener
muchas opciones y tener la libertad para aprovecharlos, la capacidad para acceder a ellos. Porque de nada sirve tener muchas opciones, seguimos con la India, vaya, tecnología espacial, flotas impresionantes, vaya, tiene muchísimas opciones, pero la capacidad que tiene su población para acceder a ellas es muy limitada. Entonces, a mayor cantidad de opciones, mayor desarrollo, siempre y cuando nosotros tengamos capacidad para acceder a ellas. Y a la inversa, a menor cantidad de opciones, menor desarrollo, menor capacidad para acceder a ellas. Luego entonces la pobreza sería la incapacidad de acceder a opciones para el desarrollo humano. Y esto nos quita totalmente la idea de que la pobreza se puede medir por algo así como salarios mínimos, porque siempre va a haber quien esté abajo de los salarios mínimos y quien esté arriba de los salarios mínimos, o sea, siempre va a haber pobres, pero con esta idea no, con esta idea se puede abatir la pobreza a partir del desarrollo humano. Entonces, bueno, con eso cerramos lo que serían las ideas de economía. Esa es la base que nos da lo que podría llamarse, lo vemos aquí atrás, las capacidades. Ahí la vemos, desarrollo humano es la cantidad de opciones y su capacidad para acceder a ellas que tiene una persona. O sea, una capacidad viene siendo la condición para que se pueda acceder a una opción. No es una cuestión pedagógica. Entonces, ahora vamos a hablar de derechos humanos, la vida, libertad, educación. Parece bueno, pero vamos a hablar de eso. Al término de siempre que hay una guerra, los países o las coaliciones triunfantes tienen que legitimar el por qué son los triunfadores y para qué triunfaron. O sea, siempre tiene que haber un sentido ideológico de legitimar el por qué son ellos los vencedores. O sea, entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esto se da para legitimar a los aliados, cuál es el sentido de haber triunfado, porque se llamaban las democracias. Entonces, en 1948 se reúnen y se promulga en París la Declaración de los Derechos Humanos. Francia tenía ya una tradición muy grande en lo que son los derechos del hombre, con el pensamiento ilustrado y la Revolución Francesa, y entonces es París en donde se declaran los derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? Es un ideal común para todos los pueblos. O sea, un derecho humano es algo que debe de darse en todos los pueblos. Y ese algo debe de ser fundamental, no hegemónico, sino fundamental. Debe de protegerse en todos los países. Entonces, vaya, los derechos humanos básicamente bordan sobre la libertad, la justicia, la paz, y tienen como finalidad reconocer la dignidad intrínseca. Entonces, volvemos. O sea, los derechos humanos tienen como finalidad reconocer la dignidad intrínseca, inalienables que todos tenemos. Entonces, aquí surge una palabra que ya habíamos visto en un modelo económico, que es la libertad. Entonces, la libertad la podemos entender al menos desde dos puntos de vista, el justnaturalismo y el derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el derecho es una justicia natural, el justnaturalismo, nosotros la entendemos como una facultad, como algo que tenemos inherente por el simple hecho de ser personas. Entonces, son los derechos naturales. Y el derecho natural es superior a cualquier sistema jurídico. Rousseau, Hobbes, Locke, o sea, todos ellos han dicho eso. Si nosotros entendemos el ejercicio de la libertad, de los derechos humanos, como un derecho, entonces hay un país que nos garantiza ese derecho. Entonces se convierten en garantías. Entonces se convierte en una cuestión jurídica. Entonces la libertad
es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Y la justicia natural es algo que tenemos de forma inherente, pero que tiene que ser garantizado jurídicamente por un Estado. En el caso de México, nosotros al momento de consolidarnos o formarnos como un Estado moderno, empezamos a tener garantías sobre nuestros derechos humanos. El Congreso Dorado de 1856, Congreso Constituyente de 1857 con las leyes de reforma, con leyes básicas que abonan a la libertad, que son la Ley Juárez, la Lerdo, la Ocampo, la Iglesias, o sea, todas abonan a la libertad. Y eso va a abonar a la garantía de los derechos del hombre, derechos humanos. Esto se reafirma en la Constitución de 1917, que es la actual, y con esa base se consolida a partir de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990. Entonces nosotros tenemos un garante de nuestras libertades de manera jurídica. Estos son los derechos humanos. O sea, el artículo, aquí hice una selección para que viéramos cómo podemos inferir que ciertos contenidos que vamos a ver en nuestros currículos aparecen como derechos fundamentales. Entonces, el artículo 1 es: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos nacen libres e iguales, o sea, todos. O sea, todos tenemos derecho a las libertades. O sea, todos. Y cuando decimos todos, pues es un principio básico de inclusión. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, o sea, a la vida. O sea, todos somos iguales ante la ley. Es el principio de igualdad, de inclusión. En el artículo 21, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. O sea, es un derecho formar parte de la elección del gobierno, del control de su entorno. En el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. Ahí la interculturalidad, el pensamiento crítico, la inclusión son fundamentales. El artículo 24, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación, al ocio. Y este es otro de los elementos que aparecen en el nuevo modelo educativo, en la nueva escuela mexicana. Entonces, vean, no están flotando, sino que se están articulando con los derechos humanos. Y el artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. O sea, la cultura de los pueblos a partir de la lengua y la escritura, y participar del progreso científico. Esto nos lo dijo la doctora Boysa, nos dijo que la ciencia era un derecho humano. Como verán, no lo inventó, es el artículo 27 de los derechos del hombre. Este es el artículo eje que nosotros tomamos en consideración dentro de los derechos del hombre, derechos humanos. Es el artículo 26, este es el referido a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación, toda. La educación tendrá por objeto el desarrollo de lo humano, y las personas pueden decidir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Entonces, este es el eje, porque aquí nos estamos diciendo que la educación es un derecho humano, no es una dádiva del Estado, sino es un derecho humano. Entonces, la educación luego entonces tiene un respaldo jurídico, alguien que va a hacer que se cumpla. La educación como un derecho jurídico que ya viene siendo una garantía. Entonces, esta propuesta viene desde 1824 y se reforma en 1833 por el doctor Luis Mora, donde promueve que la enseñanza sea laica, libre, de acceso universal y que quede a cargo del Estado. En 1856, Comonfort retoma las ideas del doctor Mora para decir que hay libertad de enseñanza y que queda prohibido el monopolio relativo a la enseñanza. Se refería a la Iglesia. En la Constitución de 1857, ahí aparece el artículo 3. La enseñanza es libre
La ley determinará qué profesión necesitan título para ser libre. ¿Qué quiere decir libre? Bueno, pues es todo lo que está arriba. Queda prohibido el monopolio, hay libertad de enseñanza, es laica, de acceso universal. Eso quiere decir libre. Y Ignacio Ramírez abona diciendo que todo hombre tiene derecho de enseñar y ser enseñado. En 1867 y 69, Juárez por fin hace que la educación sea de interés público, es una función pública. En las anteriores lo dejaba libre, aquí no. En el 67 y 69, Juárez ya la hace que sea a cargo del Estado, o sea, es estratégica para el Estado, es una función pública. Y en 1908 eh, se establece, Justo Sierra establece la ley de educación primaria para el distrito y territorios. Y aquí ya la define como la conocemos: gratuita, laica, obligatoria, integral y nacional. Entonces, vean cómo el derecho va mutando, va transformándose. Este es el artículo tercero en su origen, 1917. La enseñanza es libre, pero será laica. Y aquí ya dice que los establecimientos oficiales es donde se impartirá, o sea, ya está a cargo del Estado. Por eso lo reafirma abajo: en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Entonces vean, la educación es un derecho, es un derecho. Y cuando vimos el índice de desarrollo humano, vimos que es uno de los 3 elementos que permiten conocer el desarrollo de un país. Entonces la educación es, aparte de ser un derecho humano, una garantía, es una forma de medir el desarrollo de un pueblo. ¿Cómo se puede hacer eso posible? ¿Cómo se puede hacer que la educación llegue a eso? O sea, pasar de ser un derecho a un mandato jurídico, a tener un soporte legal. Pues bueno, todo esto se da por lo que es la libertad, la agencia y las capacidades. O sea, aquí la palabra clave desde el principio, desde el que iniciamos esta plática, es libertad. Entonces, hay una ecuación que dice que a mayor libertad, mayor desarrollo. Es de Amartya Sen. Dice, a mayor libertad, mayor desarrollo. Y él dice que la sostenibilidad depende de la libertad, o sea, va con Condorcet. O sea, que mientras más libertad tenga un país, la sostenibilidad de su desarrollo está garantizada. Vaya, eso va en contra de los países que tienen gobiernos autoritarios. Dice que su sostenibilidad no está garantizada. Pone de ejemplo a Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Después pone, la privación de la libertad implica pobreza. A menor libertad, menor desarrollo. Esto implica, o sea, tomando unidad de Malthus, que la sostenibilidad depende de no satisfacer las necesidades vitales. O sea, mientras menos atiende esas necesidades vitales como un gasto, yo voy a hacer sostenible un crecimiento. Entonces, la libertad es eje, la libertad es fundamental. Entonces, Amartya Sen en el 99 desarrolla la idea de libertad y dice que hay 5 libertades fundamentales: la política, la de las oportunidades sociales, la de contar con un Estado protector, una seguridad protectora, con la libertad de información y la libertad original que usaban los franceses, la libertad de los servicios económicos. Entonces, la libertad política es la oportunidad que tienen los individuos para decidir quién los debe gobernar. Las oportunidades sociales se refiere, o sea, la libertad para que yo pueda ejercer eso se refiere a los sistemas de educación y salud que tiene la sociedad. O sea, la seguridad protectora, o sea, debe de haber una red, algo que me proteja si yo tengo desventajas. Debo de tener un soporte social que evite que yo me muera de hambre. Que yo tenga beneficios mínimos del estado donde estoy. Las garantías de transparencia es la necesidad de que la información, la libertad de prensa, pero sobre todo la libertad de expresión, no quede encerrada,
sino que se difunda totalmente, que haya transparencia. Y sí sonó a INAI, pero bueno, servicio económico, bueno, es la oportunidad de los individuos para utilizar los recursos económicos, consumir, producir y realizar intercambio. O sea, esas son las 5 libertades fundamentales que promueve Amartya Sen. Entonces, volvemos a lo mismo. Con base en esas 5 libertades, el desarrollo humano es la cantidad de opciones y su capacidad para acceder a ellas que tiene una persona en su entorno para su aprovechamiento. Entonces, aquí hay una palabra clave que es la posibilidad de acceder. Entonces, la posibilidad de acceder debe de ser por acción propia. Debe de ser algo que el sujeto debe de hacer. Debe de ser por acción propia. Debe de ser la misma persona, el mismo sujeto debe ser agente y sujeto de su propio cambio. O sea, no otro lo va a hacer por él. Entonces, así entenderemos que un agente es una persona que actúa y provoca cambios. O sea, actúa y provoca cambios. Y estos cambios, aparte de que lo benefician a él, benefician a otros. Y ahí es donde entra la noción básica de lo que es la capacidad. Si nosotros entendemos una institución, la institución se puede entender por 2 aspectos, o sea, lo que es una estructura, o sea, la sociedad, vaya. Se puede entender desde un enfoque estructuralista, lo que es una estructura, y desde el enfoque de la acción social, bueno, desde la agencia. Entonces, la estructura nos dice que hay una mano invisible, que nosotros ya tenemos definidas nuestras actividades, y esa estructura no solo condiciona, sino prácticamente determina nuestro comportamiento, nuestro nivel de crecimiento, de desarrollo en esa sociedad. O sea, la relación forma-función. En tanto que la agencia dice que no. O sea, que eso de la estructura, pues no, nada más no va. Que lo que realmente hace que una sociedad exista es la capacidad de los individuos para actuar independientemente y hacer sus elecciones propias de modo libre. O sea, una agencia es la que dice que, bueno, si entenderíamos una institución, diríamos que es lo que está instituyendo, o sea, lo instituyente, lo que está cambiando las estructuras, lo que cambia las estructuras. Entonces, la agencia es la capacidad que tiene el individuo para poder modificar las cosas. No para seguirlas, sino para modificarlas. Esa es una idea de agencia, es una forma diferente a la forma estructural de cómo funciona una sociedad. Y de ahí surge que como parte de la agencia, o sea, la capacidad de los individuos para actuar independientemente, ahí está la palabra, capacidad. Entonces, la capacidad es la posibilidad de acceder por acción propia a su cambio. O sea, la posibilidad de acceder, de promover por acción propia su cambio. ¿Quién? Un sujeto. Entonces, vean, la capacidad no tiene nada que ver con un aspecto técnico-pedagógico o una habilidad que se va a desarrollar de manera gradual. La capacidad tiene que ver con la agencia, con una forma de entender a una sociedad donde no todo está definido, sino quien cambia, quien hace a la sociedad son las personas. Pero esas personas tienen que desarrollar acciones propias para posibilitar esos cambios. Entonces la capacidad es esa, es la posibilidad de acceder por acción propia a cambios, a su propio cambio, y de ahí beneficiar a otras personas. Entonces, esta es la idea que maneja Martha Nussbaum sobre las capacidades humanas básicas. Y vean cómo tiene relación con las 5 libertades de Amartya Sen. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de capacidades que hemos revisado ya en consejos técnicos. O sea, vean, no es una habilidad, no es un contenido didáctico, no es un proceso de aprendizaje, forma parte de la taxonomía de Bloom. O sea, es otra cosa. ¿Cuáles son las discapacidades? La vida, la salud física, la integridad física, el sentido, imaginación y pensamiento y las emociones. O sea, la vida es el poder vivir la vida, o sea, que no me la corten por un entorno violento, que si me enfermo que tenga, vaya un medio para
que no muera por falta de atención. O sea, debo de vivir la vida que naturalmente puede desarrollar una persona en el entorno donde estoy. Uh-huh. Pero también debo de llegar a un punto donde mi vida sea disfrutable, que merezca la pena vivirse. El bienestar, a eso se refiere la vida. La salud física, pues bueno, es mantener una buena salud, pero basada en todos los aspectos, el psicológico, el emotivo, lo emocional, lo físico, en fin, es una salud total. A eso se refiere. La integridad física es una capacidad que tengo de mantener eso, mi integridad, de tener cierta protección, mucha protección de un Estado y de disponer de oportunidades para satisfacer, por ejemplo, mi sexualidad y poder elegir cuestiones reproductivas. Cuestiones como el aborto se ven aquí, o sea, es un derecho que yo tengo. Sí recuerdan que esto se basa en los derechos. Sentido de imaginación y pensamiento es básicamente en lo que trabaja la educación. Es como hacer una idea de hombre. Las emociones, bueno, pues todos tenemos derecho de mantener relaciones afectivas con personas de nuestro agrado. O sea, vaya, y esto tiene que ver mucho con, vaya, la diversidad de la elección de pareja, por ejemplo. La razón práctica tiene que ver básicamente con pensamiento crítico, es poder formarse en una concepción del bien y reflexionar críticamente sobre los propios planes de vida, poder formarse en una concepción del bien. O sea, lo que nos están diciendo que tenemos de tener una educación ética. La afiliación es, vaya, es que yo pueda dar una opinión, formar parte de un grupo sin que por eso se me excluya. Es algo básico, es el respeto al otro, es lo que tanto se dice, o sea, que para que una persona es libre de reunirse con quien quiera y esa capacidad de reunirse con quien quiera no es un criterio para que sea excluido de un grupo donde no está. La capacidad 8 es el de las otras especies. O sea, es la idea de vivir en un entorno sano, en un entorno sostenible, en un entorno donde podamos vivir respetuosamente con otras especies, con los seres vivos, vaya. Nosotros somos una especie, por eso dice otras especies. 9. Juego. Esto ya lo vimos como una de los derechos humanos y ya lo vimos como una de las libertades. O sea, es el ocio, es tener un tiempo para disfrutar de actividades recreativas. No se refiere al juego desde Piaget, sino se refiere a que es un derecho humano tener un espacio para poder expresarme y disfrutar la vida. El control sobre nuestro propio entorno es una capacidad para que nosotros podamos hacer efectiva nuestra participación social para elegir nuestra propia forma de vida o nuestro propio gobierno. Entonces, vaya, a eso se refiere cuando dicen, este programa busca generar una sociedad democrática. Esta es la capacidad que se tiende a desarrollar. Vean. Entonces, pero también nosotros podemos aportar para controlar el entorno desde el punto de vista material, mejorar nuestras condiciones. Entonces, en resumen, aquí se intenta resumir lo que hemos visto y cómo se relaciona. ¿De dónde surge toda esta idea? Creo que surge del índice de desarrollo humano, que tiene 3 elementos: la esperanza de vida, acceso a servicios de salud y grado de escolaridad. Así es la forma en que la ONU mide el desarrollo de un país. ¿En qué se basan ese IDH? O sea, ¿qué lo puede hacer? ¿Qué lo puede sostener? La libertad y los derechos humanos.
O sea, esa relación de libertad y derechos humanos hará que un país sea desarrollado. Entonces, los derechos humanos, pues ya vimos que son esenciales: la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, la educación, que es el punto donde estamos de interés. Y la libertad es fundamental. Nosotros debemos de tener libertad política, económica, de oportunidades sociales, de protección social, de transparencia. O sea, la libertad es fundamental. Entonces, esa relación entre derechos humanos y libertad es fundamental, y es la propuesta en sí de la teoría de desarrollo humano de Amartya Sen. Es esa, la libertad y su relación con los derechos humanos. Y cómo esto promueve el desarrollo de una sociedad. Para ello se necesita que nosotros intervengamos, o sea, que nosotros metamos las manos, que nosotros hagamos cosas, que nosotros seamos capaces de hacer cosas. O sea, de ahí se generan las capacidades desde el enfoque de la agencia, no desde la camisa de fuerza de lo que es una estructura, sino de la construcción de una sociedad a partir de nuestra actividad. Entonces, las capacidades vistas así, Nussbaum dice que estas son las mínimas. O sea, básicamente está diciendo, estos son los mínimos derechos humanos y las mínimas libertades que debe tener un país para lograr un desarrollo. Y esas 10 ya los vimos: es la vida, la salud física, integridad física, sentidos, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego, control sobre el propio entorno. Pero esas son las básicas. Puede haber otras. ¿Por qué? Porque hay muchos más derechos y libertad. Esto es lo que se intenta hacer realidad en la nueva escuela mexicana a partir de los ejes articuladores. No son contenidos, no son contenidos, son ejes, son cosas que van a atravesar todo nuestro trabajo de manera constante. Entonces, por eso, incluso en una reunión de consejo, se intentó vincular las capacidades con los ejes articuladores, que son los que nos van a dar el perfil de egreso. Entonces, ¿cuáles son los ejes articuladores? La inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas, artes y experiencia estética. Y como verán, coinciden muchísimo con las capacidades mínimas, y esto solamente puede ser realidad si hay un respeto a la libertad y se garantizan los derechos humanos. Con ello no se está buscando una modificación técnico-pedagógica, sino se está buscando un desarrollo de vida digno, que seamos un país desarrollado, pero en el desarrollo humano. Gracias. ¿Qué sigue? Uy, ya la apagué. Bien, agradecemos al doctor Vicente Paz su sesión y vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan redactar en el chat sus preguntas. Vamos a dar un espacio de 5 minutos para que las redacten. Las vamos a recuperar, se las vamos a pasar al doctor y él tendrá alrededor de 20-30 minutos para poder responderlas. Entonces, con esto iniciamos la pausa y pedimos por favor que no se desconecten. Gracias.
Entonces, me voy al principio. Bien, continuamos con la sesión y vamos a dar paso a el espacio de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí ubicadas algunas de ellas. Vamos a empezar por Elena Bonma, que le pregunta al doctor Paz: en México, ¿qué tanto nos falta para lograr un buen índice de desarrollo humano debido a las condiciones de precariedad de los maestros? Empezaríamos respondiendo esa pregunta, por favor. Bueno, según la escala, hay índice muy alto, alto, medio y bajo. México tiene un índice de desarrollo alto. No es una cuestión solamente de unos actores dentro de la educación, como serían los docentes. Vaya, los docentes formamos parte de lo que sería el sistema educativo mexicano, y el que se promueva una política educativa que dé estabilidad laboral y mejore las condiciones de trabajo del personal docente, podría garantizar una mejor nivel educativo, pero no necesariamente una mayor cobertura y mayores grados de escolaridad, que es con lo que se mide el desarrollo humano. En otras palabras, lo que se trabaja en las condiciones como docente es una particularidad de un sistema educativo, pero no tiene que ver, vaya, no impacta en lo que sería el indicador general, que es los grados de escolaridad. Ahora, como un ejercicio de coherencia, si nosotros estamos generando un proyecto educativo donde se parte del desarrollo humano, de los derechos humanos, de la libertad, pues lo mínimo que se le debe dar a las personas que están trabajando en la educación es eso, o sea, seguridad laboral y las condiciones que le permiten realizar de manera digna su trabajo. Vaya, es un principio de coherencia. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Iraíz Olmos G. ¿Cómo podríamos dar a conocer toda esta información a los padres de familia de manera que sea entendible y podamos recuperarlos como comunidad que participa en la escuela? Eso sí que está interesante, porque la nueva escuela mexicana parte de poner al centro la comunidad. Sin embargo, la profundidad teórica, la diferente forma de comprender este proyecto educativo hace que sea difícil para nosotros mismos, para nosotros los que trabajamos en esto. Entonces, traducir esto para los padres de familia en las comunidades es todo un ejercicio de transposición didáctica que seguramente los maestros tendrán que hacer. Es una transposición como cualquier otro tema que nosotros manejamos. Debemos de convertir un objeto conceptual, teórico, científico, en un objeto didáctico, pedagógico. Y esa es nuestra función. O sea,
es parte de nuestro trabajo, el que nosotros seamos capaces de convertir un objeto teórico a un objeto didáctico. O sea, no hay una receta. Lo único es la vía, la de transposición, y, y eso es algo que nosotros como profesionales sabemos hacer. Gracias, doctor. Pregunta Exa Sabna. Eh, Me parece muy clara la intervención, solo que el reto es cómo aterrizar el desarrollo de estas capacidades a nivel pedagógico en las aulas. Aún no queda claro para muchos docentes la aplicación de los ejes articuladores en los proyectos. Es lo que está, vaya, el sentido de que nosotros estemos insistiendo en este tema, es el fondo, o sea, de que las capacidades no son un, un contenido disciplinar, un contenido didáctico, no, sino que es una forma de ser, una forma de trabajar, una forma de establecer condiciones de aprendizaje. Entonces, eh, en el momento en que nosotros comprendamos que es un cambio, vaya, si usamos términos rimbombantes, diríamos que emancipatorio, o sea, que nos libera de lo que tenemos antes y nos lanza hacia una nueva forma de ser, entonces entenderemos que las capacidades son en sí eh, prácticas sociales, o sea, es algo que nosotros hacemos dentro del trabajo y no algo que enseñamos como un contenido. Es entonces cuando le podremos dar sentido dentro del trabajo, vaya, rutinario. Y es que desafortunadamente tenemos los modelos, si queremos llamarle tradicionales, de control de grupo, eh, separación entre el que sabe, dice que sabe y el que no sabe. Esa forma la tenemos muy arraigada. Entonces, liberarnos de esa forma tan arraigada que tenemos de nuestra práctica docente es lo que nos va a permitir que nosotros podamos comprender cuál es el sentido de las capacidades. O sea, las capacidades no son contenidos disciplinares, sino son parte, deberán de formar parte esencial de la práctica docente, que la va a promover de manera continua en su forma de trabajo en la comunidad. Ese es el, vaya, cuando logremos eso se logrará atender ese punto. ¿Sí? Pregunta Evelia Telles Nava. ¿Consideran que los docentes estamos preparados para aplicar este programa? ¿Qué se hará con el rezago educativo? Rezago docente, perdón. Vayan, no sé, quizá con una analogía. Conocí a un compañero que era brillante y nunca escribió un artículo porque decía que no tenía la preparación suficiente, que estaba puliendo el trabajo, que debería de prepararse mejor y tan se preparó, tan buscó eso, que nunca hizo nada en sí, o sea, nunca escribió nada. Eh, con eso le quiero decir que nunca vamos a estar preparados. O sea, estar preparados es tener un sentido de suficiencia, de completud, que Paulo Freire mismo dice que no existe. O sea, la completud no existe. O sea, el sentido de que nosotros estamos preparados para enfrentar algo cabalmente no existe. Nosotros siempre debemos de vernos como incompletos, como siempre dispuestos al aprendizaje. Encarar esta nueva escuela como un reto, como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento es por donde va. De que estemos preparados, sí estamos preparados, pero de que tengamos la preparación suficiente para encarar algo nuevo en este momento no es tan así.
estamos en un proceso de aprendizaje. Y llevémonos eso en la cabeza, o sea, no existe la completud, o sea, siempre, siempre, siempre tenemos que ser más y este es un reto más que tenemos. Entonces, preparados así, completos para decir que venga la nueva escuela mexicana que la voy a entender a la primera, no es tan así. Y el ejemplo está en el mismo trayecto que se dio en los consejos técnicos, cómo se fue modificando la idea del logro que se tenía con los maestros ya en la práctica. Eso dio idea de que los maestros están en un proceso de aprendizaje. ¿Preparados técnicamente? Claro que sí, pero que estemos preparados específicamente para este modelo, para esta nueva escuela mexicana, claro que no. Por eso estamos en un proceso de aprendizaje muy fuerte. Gracias, doctor. Abraham López pregunta, desde la premisa de a mayor libertad, mayor desarrollo, la nueva escuela mexicana cobra sentido en el aspecto de desarrollo educativo. ¿Cuáles son los principales obstáculos en México para que se genere ese desarrollo? Es muy complicado. Esa es una cuestión, vaya, demasiada complicada, demasiada compleja para que quizá lo pudiéramos abordar de manera, digamos, que se pudiera explicar simplemente o que lo pudiéramos entender. El, Nuestra forma de gobierno durante prácticamente 80, 90 años, un siglo, estuvo ligada a no tener libertades de manera tan extensiva y por ende nuestro desarrollo humano no creció. No así como país crecimos mucho en nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, se molestaban mucho cuando críticos, quizá la forma de decirlo no era la correcta, pero críticos como Vargas Llosa decía que México vivía una dictadura perfecta. O sea, lo que realmente nos estaba diciendo es que sí serás un país con mucho crecimiento económico, pero no tienes desarrollo humano porque te falta lo principal, que es la libertad. Entonces, el revertir al menos 100 años de una forma de hacer política pública y de coartar derechos fundamentales que nos recuerdan sucesos como la sucesión presidencial del 52, como el 68, como el 71, como lo que recientemente se conmemorará en este septiembre, nos dice que es un cuesta arriba tremendo desarticular un Estado donde las garantías individuales quedan en letra y las libertades sean algo real. Es lo que busca en fondo es lo que busca este proyecto educativo y en fondo es lo que busca la nueva gestión que inició en 2018 en el Poder Ejecutivo. Ese es el fondo. Y como verán, es muy atacado por todos lados. Entonces, que se pudiera garantizar o decir que esto pudiera darse es demasiado complicado. De hecho, muchos economistas dicen que no hemos entrado ni a la etapa que se menciona que somos post-neoliberales. O sea, no hemos pasado, seguimos en eso. O sea, estamos dentro. Y eso lo único que ha implicado es pérdida de derechos. Entonces, este gobierno está apostando a la educación para hacer realidad eso que usted dice. Aquí hay dos preguntas que están ligadas, de Luna Mirna Santamaría y de Estrella a Secas. Si de acuerdo con los derechos humanos la educación tiene que ser gratuita, ¿por qué se ha permitido que se lucre con la educación a nivel privado? ¿La educación en escuelas privadas atenta contra los derechos humanos?
Bueno, es que son dos, son preguntas de fondo. Porque en el artículo tercero constitucional original dice que los padres de familia determinarán qué tipo de educación podrán recibir sus hijos. Eh, y ya desde el doctor Mora se dice que se debe de acabar con los monopolios educativos. O si nosotros entendíamos en aquel siglo XIX el monopolio educativo a la iglesia, ahora en el siglo XX y en el XXI nosotros entendemos como monopolio educativo al Estado. Entonces, eh, que solamente haya un tipo de educación a cargo del Estado eh, violentaría en sí el fondo del artículo tercero. Es contradictorio, pero es así. Entonces, no, por eso siempre ha existido ese resquicio en el artículo tercero, que dice claramente que la educación que impartirá el Estado, pero no limita la participación de particulares. La regula a partir de la Secretaría de Educación Pública, pero no le impide. Entonces no, vaya, es algo que se hace, es una práctica que se mantiene, eh, precisamente por el respaldo que tiene en el artículo tercero, o sea, y por el principio de que no debe de existir monopolios en la educación. Vaya. Sí, sí entendería eso, de que el artículo tercero eh, permite que otras entidades diferentes al Estado puedan impartir educación. O sea, esa es es por eso que se sigue impartiendo. Y lo que atentaría contra los derechos humanos es que existiera un monopolio de la educación, porque se evitaría la libertad de pensamiento. Solamente se tendría un pensamiento de tipo homogenizante, un pensamiento único a partir del Estado. Eso ya lo vislumbraban con Dorset. Condorcet decía que el Estado debería de dar las condiciones, el recurso y los espacios para la educación. El Estado debería de dar las condiciones, pero no ser un Estado educador. Pero desafortunadamente a partir de María Teresa de Austria, el Estado se volvió educador. Y de ahí todos los sistemas educativos han sido educadores. Todos los estados han sido educadores. Entonces ese resquicio que deja el artículo tercero vaya, promueve un derecho fundamental, la libertad de pensamiento y de creencia. Y si es en la educación, pues no hay, no hay pero, siempre y cuando esté regulada por el Estado. Bien, ya casi vamos a terminar, nos faltan pocas. Montserrat Islas, ¿cómo se articulan las capacidades con los ejes? Esa es la pregunta que tienen que contestar. Es una pregunta que se hizo. ¿Cómo se articulan? Tienen una relación en su fondo. Las capacidades son derechos humanos y son libertades. Son derechos humanos, vaya. Básicos. Es la capacidad, la posibilidad que tenemos para que hagamos realidad esos derechos. Entonces, la forma en que se articula es casi lineal, es casi una relación uno a uno. Si nosotros vemos inmediatamente las capacidades y vemos los ejes articulados, vemos que se corresponden, vemos que se van correspondiendo. Vaya, un ejemplo, si nosotros vemos el eje articulador vida saludable, tiene que ver inmediatamente con la capacidad que es nuestra relación con otras especies. Uh-huh. O si lo queremos ver desde el punto de vista de nuestra integridad, de la salud, vaya, de la salud, y es una capacidad. O sea, es un ejercicio intelectual muy interesante que los profesores podrán hacer de manera pertinente dentro de sus comunidades. Les repetía que en algún consejo, sería cosa de revisarle, se intentó hacer esa relación uno a uno, pero no es necesario porque es una relación muy natural, se da muy natural, porque los ejes articuladores tienen la inspiración en las 10 capacidades
de Martha Nussbaum, o sea, están inspiradas en esa. Entonces están totalmente relacionados. Ustedes al momento de establecer condiciones de trabajo para una vida saludable, están desarrollando, están promoviendo una de las capacidades, o sea, que el sujeto pueda acceder a una alternativa de salud. Entonces es algo fundamental. ¿Y cómo se puede hacer realidad? Pues volvemos a la idea de agencia, o sea, de que es el maestro el que tiene que hacer esa actividad. No tenemos que esperar que nos digan cómo va a ser. Nosotros tenemos que hacer que el mundo se mueva. O sea, ese principio es fundamental para entender las capacidades. Bien, la siguiente es una pregunta muy Foucaultiana de Isai Solís. ¿Cómo ejercer la libertad en las escuelas si estas son vistas como instituciones de encierro y los recursos económicos que brinda el Estado limitan el campo de acción docente? Es más que una pregunta, es un punto de reflexión sobre las condiciones que establece el Estado para la educación. Es un punto de reflexión, no tiene una respuesta, vaya. Es una condición en la que nosotros estamos dentro de una institución escolar. La institución escolar se debate entre lo que es la estructura y la agencia, o sea, entre lo que debe de ser entre lo instituido y lo instituyente, o sea, constantemente se da esa lucha. No hay una respuesta, no hay una respuesta en sí, es un punto que tenemos que reflexionar, que, que en esas condiciones de poca libertad, de un discurso libertario, tengamos un sistema educativo vertical y rígido, y que por muy moderno que sea esta nueva escuela mexicana y que vaya a favor de los derechos humanos y del desarrollo humano, siga manteniendo una estructura tradicional, una estructura de control, una estructura de orden que incluso en el nuevo acuerdo de evaluación que se emitirá, se perpetúa. Entonces, ahí el punto de reflexión es cómo en estas condiciones podemos hacer realidad eso. O sea, cómo desde las condiciones de restricción que tenemos podemos promover que las personas sean proclives a desarrollar sus capacidades, a ejercer sus derechos en esas condiciones de control. O sea, ese es el trabajo de nosotros como maestros. Es un trabajo muy exigente porque pasa por nuestra forma de hacer docencia, por nuestra práctica. O sea, en sí no hay respuesta. Gracias, doctor. Mónica Espinosa pregunta, ¿de qué manera podrían entender los supervisores y directores que la autonomía y libertad no es sinónimo de perder su autoridad en la escuela? Es lo mismo que estábamos viendo hace ratito. La nueva escuela mexicana es como como una saliente, como una cabeza de playa, como un paso al frente, pero ¿por qué decimos que es al frente? Porque estamos rodeados de toda una estructura tradicional, de toda una estructura que controla y que domina. Desde la misma, el nombre que tienen nuestras compañeras jefas supervisoras, o sea, ¿será necesario que nos supervisen a los profesionales de la educación que supervisan el que se desarrolle un plan, una forma de trabajo homogénea? Entonces, esta nueva escuela mexicana debe de pasar por la parte administrativa, por la parte estructural de la Secretaría de Educación, si es que de verdad quiere nacer, quiere florecer. No basta con cambiar la forma de pensar de los maestros si las condiciones en que se encuentran nos están recordando constantemente que una cosa es
la teoría, la libertad, las ideas, y otra la política, la real política, o sea, lo que realmente pasa, que es un estado ajeno, muy lejano de la agencia y muy cercano a la estructura, que nos limita y nos define, nos condiciona nuestro actuar. Es una pregunta de fondo que, que cuando se la preguntaron a nuestra secretaria de Educación dijo, no lo sé. O sea, porque no depende de ella cambiar una estructura burocrática, si es que cabe el término, de la SEP, a partir de un florecimiento de un nuevo currículum específico en este momento para educación básica. La SEP es gigantesca. Entonces, es una pregunta excelente y yo creo que es para desarrollarla mucho, 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 mucho. Ruth Shilotl nos pregunta si la distribución de la riqueza permite un mayor índice de desarrollo humano, esto puede equipararse a lo que podría hacer las escuelas para distribuir mejor sus recursos para garantizar el logro de objetivos educativos. Es una analogía excelente. Es una analogía excelente, sí. No, vaya, no tiene sentido tener una cooperativa por el simple hecho de tener un recurso y una escuela con muchos recursos, con mucha riqueza, si esta no se distribuye dentro de su población. Es una excelente analogía, maestra, y pues nos recuerda que la escuela es la sociedad en sí. Muy buen aporte, maestra, la felicito. Aline Beltrán pregunta, es un comentario primero, muy buena explicación y denota verdaderamente el propósito que nos es encaminado con la nueva escuela mexicana. ¿Cómo podría verse reflejado a través del tiempo esta significación en el desarrollo humano de los niños? Eso se lo preguntó Uruguay a inicios del siglo XX. A inicios del siglo XXI, perdón, se dieron las reformas educativas con base en las competencias, se reformaron todos los temas educativos y se dieron créditos y recursos para poder desarrollar modificaciones a los sistemas educativos. Todos los países, incluido México, se apostó a que la reforma educativa tenía que ser integral. O sea, vaya, es cuando nace la RIEMS, la RIEP, o sea, eso. Y sin embargo, esa dispersión hizo que no se tuvieran muy buenos resultados. Uruguay, en cambio, apostó a que su reforma educativa iba a ser en preescolar. Y Uruguay es uno de los países con mayor índice de desarrollo humano de Latinoamérica. En proporción con su Producto Interno Bruto, hace maravillas con ese poco ingreso que tiene para tener un nivel de vida tan alto. De hecho, era el más alto, ha caído un poco. ¿Y en qué se basó esto? Se basó precisamente en lo que usted está mencionando. Que el objetivo no es inmediato ni a mediano plazo, sino es a largo plazo. Los resultados se verían a largo plazo. Y quienes han visitado Uruguay dicen que la diferencia de un lado del Río de la Plata y del otro es brutal. La forma en que se comporta la gente del lado de Uruguay y la forma en que se comporta del lado de Buenos Aires marca una diferencia tremenda. Y Argentina tiene un nivel de desarrollo humano alto. ¿A qué se debe esto? Precisamente a eso que usted prefigura, que esta significancia y este desarrollo se va a ver a largo plazo y se va a dar en los niños. O sea, a eso es a lo que apuesta esta nueva escuela mexicana. El cambio social desde la base, desde la construcción del futuro, desde una base de la educación a partir de los niños. Muy buena proyección, maestro. Y finalmente, doctor, dice Adriana Aguilar, ¿podría definir en pocas palabras el término capacidades?
Bueno, ya lo vimos, la capacidad es en sí lo que es una acción que nosotros tomamos para cambiar nosotros, para promover nuestro cambio. Es una acción que tomamos nosotros para promover un cambio, para cambiarnos nosotros. Ujú. O sea, esa es una capacidad. Entonces, si yo quiero cambiar mi estatus de libertad, pues yo tengo que hacer una acción por mí mismo que me permita luchar para que ese estatus de libertad se modifique. O sea, no me lo van a modificar, yo tengo que eh, hacer algo para que esto se modifique. O sea, yo tengo la capacidad para poder tomar esa decisión, más que decisión, esa acción. Entonces, la capacidad es algo que nosotros hacemos para modificarnos a nosotros mismos y modificar el entorno. Esa es nuestra capacidad. Esto va en contra de que ya todo está definido y de que por más que le hagamos el mundo no se va a mover, va a ser siempre como está. No, la sociedad construye, o sea, las personas construyen su propia sociedad. Ese es el fondo de la capacidad. O sea, la sociedad no está formada por una estructura. La sociedad está formada por personas. Las personas son las que forman a la sociedad y las personas son las que pueden tomar acciones para modificar a esa sociedad partiendo de modificarse a sí mismo. Entonces, de manera muy concreta serían las acciones. Una capacidad sería la acción que yo tomo para modificarme a mí mismo y modificar el entorno. Muchas gracias, doctor. Con esto terminamos la sesión segunda en línea del Diplomado Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Doctor, si se gusta despedirse del público. Pues muchísimas gracias. Y pues como verán, estamos en un proceso de aprendizaje tremendo. Ojalá, pues bueno, con estas preguntas que hicieron, nos damos cuenta de todavía los puntos a desarrollar que tenemos para poder entender este nuevo modelo educativo desde su raíz. Muchas gracias. Que estén bien.